Muy queridos amigos, ay, si se pudiera de verdad condenar al olvido un espacio de tiempo y esa condena se hiciera eficaz. Lamentablemente eso no es posible. El mes de abril sería un mes para condenarlo al olvido. ¿Qué desventuras se han acumulado sobre esta pobre Colombia en este mes? Cuando esperábamos tener una forma de recuperación, cuando creíamos que los empleos iban a restablecerse, por lo menos en alguna medida fundamental, cuando pensábamos que la pobreza iba a disminuir como efecto de la creación de nuevos empleos o del restablecimiento de tantos que se han perdido, cuando creíamos que podíamos vivir en paz enfrentando los inmensos problemas que de orden sanitario y de orden económico ha traído la pandemia, he aquí que estamos en el peor de los mundos. Peor de los mundos que puede contraerse a tres desventuras que se han acumulado. Alguien decía que las desgracias no viajan solas, sino como los patos en bandadas. Y esto es lo que ha ocurrido, la bandada de desgracias que nos está azotando. La primera se dio cuando no tuvimos cordura en la Semana Santa y resolvimos hacer reuniones familiares y reuniones personales, lo que debía ser un tiempo para la meditación, para dedicarnos a pensar en Dios, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo y para restablecer el alma de tantos dolores, nos dedicamos a la vida social. Efecto, un resurgimiento del coronavirus, de la epidemia que nos azota hasta extremos absolutamente insoportables. En este momento, cuando les hablo a ustedes, tenemos que recordar las ciudades que se encuentran copadas por el coronavirus. Es decir, que un nuevo enfermo tiene que esperar hasta que otro enfermo le deje su cama porque se ha muerto o porque se ha restablecido, si ello ha sido posible. Entonces, coronavirus en todas partes. Tenemos ciudades como Villavicencio, como Valledupar, como Quibdó, y a ese se le suma Sincelejo, que entró también en la lista, y a eso se le suman departamentos enteros, como el departamento del Tolima, como el departamento de Risaralda, tantos lugares de Colombia azotados por el coronavirus, Medellín y Antioquia, que han estado a la cabeza de esta desventura, tienen que llorar sus muertos, que ayer nomás, queridos amigos, fueron más de 505 colombianos perdieron la vida por el coronavirus. Nada menos que eso. Y pareciera que no nos conmoviera. Y por eso hicimos una Semana Santa absurda, de reuniones familiares, de vida social, de salidas a todos los lugares del país, las carreteras abarrotadas y ahora los hospitales también abarrotados de enfermos, de agonizantes, de personas que se debaten entre la vida y la muerte y de médicos y de enfermeras que ya no dan más, que no soportan más. Alguien dijo, un médico precisamente, un científico, que ya no le cabe una gota al estanque. Primera desventura fue esa, el resurgimiento del coronavirus, que en este momento, cuando estamos hablando aquí con ustedes, confinados como estamos, en muchas partes como en Bogotá no podemos salir de nuestras casas en este instante porque estamos confinados, pues bien, como resultado de una Semana Santa improvidente, que, bueno, a lo que se le suman ahora otras desventuras. La segunda de las desgracias que nos ocurrió fue que el gobierno nacional, en una falta de tacto absolutamente inconcebible, no se necesita tener muchos conocimientos sobre la historia política del país, ¿no? Que no los tiene, desde luego. El equipo de gobierno no tiene ni idea de qué es lo que ha ocurrido en Colombia, como la historia de Colombia la abolieron de los colegios, pues eso ya se nota y eso viene desde hace rato y probablemente los miembros de lo que llama Santiago José Castro el Sanedrín no estuvieron muy entrenados en historia reciente de Colombia. Lo cierto es que salieron con una reforma tributaria que no discutieron con nadie, que no le presentaron a nadie, que
contiene unos elementos que suponen gravámenes. Para la clase media se dice principalmente gravámenes para todos y gravámenes que no puede soportar una economía que se encuentra en crisis. Lo dijimos varias veces, es hora de repetirlo. Es como coger un enfermo terminal a garrote, a palo, en su cama de moribundo. Lo matan. Entonces, esa reforma tributaria fue una nueva desventura que se acumuló sobre el país y que dio pretexto, que no causa, pero sí pretexto y pretexto suficiente para que unos insensatos dirigentes sindicales, habiendo tantos de tanta calidad, que hubieran advertido sobre los peligros que traería una convocatoria a un supuesto paro nacional, a una marcha de protesta nacional, que ha tenido los efectos que tuvo. Hace unos momentos hablábamos desde Cali con el doctor Luis Fidel Moreno Rumier, que nos contó lo que ha ocurrido en Cali, con lujo de precisión, con lujo de detalles, para que sepamos exactamente cómo unos pequeños grupos, grupúsculos de bandidos organizados, dispuestos, que vinieron inclusive, llegaron a Cali desde Bogotá para comandar unas huestes que no muy grandes en número, pero suficientes, bloquearon la destruyeron físicamente. Habrá de verse cuánto tiempo dure Cali para restablecerse y para pagar el costo enorme de los destrozos que causaron estos salvajes. No fue solamente Cali. En Bogotá la cuestión estuvo pavorosa. Ayudó a restablecer en orden un invierno descomunal que está viviendo la ciudad y que la salvó en esta ocasión, como también la salvó el 9 de abril de 1948. En abril, aguas mil por Ventura, y entonces ese fue un hecho positivo que vino a restablecer las cosas. Entonces, a esa reforma tributaria se le suma que sirvió como pretexto para estas marchas insensatas, incalificables. Vemos con mucha simpatía la organización sindical. No lo decimos por acomodarnos a los acontecimientos, sino porque nos sale del fondo del corazón. Los sindicatos son un elemento fundamental para el funcionamiento de las empresas. Sindicatos positivos, sindicatos creativos, sindicatos bien organizados para el servicio de la causa común, que es la causa de las empresas. Pero esto, lanzar a la gente al desorden, a las aglomeraciones insensatas, a unas manifestaciones de violencia inopinadas en muchos lugares de Colombia, esto no estaba en la mente de nadie, ni podía estar en la mente de nadie, salvo en las mentes enfermizas que organizaron este caos, porque esto fue organizado. Nos lo decía el doctor Moreno Rumier, lo repetimos ahora, esto no fue un resultado del acaso, simplemente esta fue una organización que los servicios de inteligencia de la policía, si es que existen, el director de la policía guarda silencio, silencio sepulcral, silencio santo, y no nos dice cómo pudo fracasar tan escandalosamente la inteligencia de la policía para no saber en Cali, por ejemplo, lo que sabía todo el mundo. Como nos lo decía el propio doctor Moreno Rumier, aquí sabíamos todos, lo habían dicho, dónde iban a atacar, dónde iban a bloquear. El único que no sabía era el director de la policía. Eso es inaudito, eso es inaudito. La confabulación de esos tres factores esenciales, la explosión de coronavirus como resultado de una Semana Santa insensata, que no fue tan santa como lo hubiéramos querido, la presentación de una reforma tributaria inopinada, dañina, es de escuchar otra vez las palabras del presidente de la SAC, del doctor Jorge Enrique Bedoya, excelente presentación que hizo ayer y que ustedes encuentran en YouTube y en Facebook de La Hora de la Verdad, mostrando por cuáles caminos distintos, por aquí, por allá y por más allá, se golpean los precios de los alimentos en un país que no tiene comida, en un país que ha aumentado la pobreza en más del 7%, que es una cifra inopinada en los anales de la historia estadística del país, para llegar a 42,5% de pobres en Colombia.
Este es un INRI, esta es una tragedia. Y esa tragedia es la que debiéramos enfrentar en lugar de estar presentando reformas tributarias inconsultas, absurdas, agresivas. Debiéramos estar trabajando por resolver estos problemas de la pobreza, estos problemas del orden público que se salen de las manos de un gobierno improvidente. Hoy, a estas alturas, por lo menos tenemos que celebrar que el señor ministro de Defensa llevó gente suficiente a Cali del ejército y de la policía para restablecer el orden, y el orden parece restablecido en esa martirizada ciudad. Ahora queda enfrentar los problemas reales que tenía la ciudad, el primero de ellos, como tantas ciudades y lugares de Colombia, que se encuentran hoy prácticamente cerrados por el coronavirus, y ese es problema fundamental también de la ciudad de Cali. Abril, termina abril, mes para el olvido, y termina abril sin fumigaciones. Habrá que recordárselo con todo cariño y afecto al doctor Diego Molano, que prometió que en el mes de abril se restablecerían las fumigaciones aéreas para combatir el narcotráfico. La única manera de dar por terminada con esa plaga maldita que desde hace tantos años golpea el corazón de Colombia es a través de la fumigación aérea con glifosato. No lo habían prometido para el mes de abril. Abril termina sin siquiera tener perspectivas de que vuelvan a volar los aviones y de que restablezcamos por lo menos un campo donde en Colombia se produzca lo que necesitamos para comer y no lo que no necesitamos para que nos destruya y nos mate. Abril, mes para el olvido. Ojalá esa terapia existiera. Abril, un mes trágico que ojalá sea el anticipo de un mayo menos aflictivo, menos doloroso, menos llenos de vergüenzas y dolores que este mes que estamos clausurando el día de hoy.